Pues muchas gracias por este recibimiento tan caluroso. Caluroso en el sentido de el calor humano, el amor cristiano, el sentirnos recibidos como familia, de sentirme recibido como familia. Desde el momento que entré por la puerta, sentí que se me estaba dando ese amor cristiano que es típico de lo que es ser cristiano, lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Así que estoy muy agradecido por ese recibimiento y por ese cariño y también por esa expectativa de qué es lo que va a ocurrir, cómo vamos a hablar acerca de la iglesia perseguida y qué es lo que vamos a ver. Y quería asegurarme, a ver si me sitúo, si podemos poner la primera diapositiva. Dice, a pesar del peligro, la iglesia en Corea del Norte sigue viva. No adoramos en voz alta, o sea, que como lo hemos hecho aquí, no puede ser. Memorizamos las pocas Biblias que tenemos. No sé si memorizan de Génesis a Apocalipsis, pero yo sé y tengo constancia de que la Biblia es de tanta importancia para los cristianos que sufren persecución y tienen dificultad para acceder a la palabra de Dios, que memorizan grandes cantidades de la Biblia. De hecho, hay algunos sitios donde cuando reciben una copia de la Biblia, si uno, por ejemplo, tiene memorizado el libro de Romanos y lo puede citar desde el principio hasta el fin, sin cometer un solo error, entonces muestra que le da suficiente importancia a la Biblia como para recibir una copia. Si tuviéramos que pasar esa prueba hoy en día, yo no aprobaría. De hecho, yo empecé a memorizar el libro de Santiago y no llegué a terminarlo. Alcancé el capítulo 4 más o menos y luego ya lo dejé. Pero ahí está. Seguimos a Cristo con fe profunda y valentía silenciosa, dispuestos a darlo todo por el Evangelio. Esta es la fe de nuestros hermanos que sufren persecución en el país que consideramos el país más peligroso para ser cristiano en todo el mundo, Corea del Norte. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por cierto, me llamo Ted, como han dicho, mi nombre me delata. Soy americano de pasaporte. Mis padres me trajeron a España cuando yo tenía apenas 20 meses. Y así que yo he vivido prácticamente toda mi vida aquí en España. Ya llevo, tengo 62 años y llevo prácticamente toda mi vida en España. O sea que podéis hacer los cálculos. Bueno, estuve 10 años fuera. Así que unos 50 años en España. Estoy casado con una mujer de aquí de Sevilla y llevamos 40 años casados, tenemos 3 hijos, 2 viven en Chicago y 1 vive en Barcelona. 2 están casados y 1 sigue soltero. Y así nos conocéis un poquito. Llevo 15 años dirigiendo el Ministerio de Puertas Abiertas y antes de eso estuve trabajando con mi padre en la labor de evangelización en España. Mi padre fue el fundador de Decisión, de la comunidad cristiana Decisión, que sirvió para ayudar en la evangelización de muchos lugares en España. He participado con él en campañas en San Pedro de Alcántara, en Montoro, en Montilla, aquí cerca, en la Puebla del Río y en otros muchos lugares por toda España. Y entonces, por eso, pues tenemos a España en el corazón y queremos seguir trabajando para la extensión del Evangelio
en toda España, pero también en todo el mundo. Mi padre ya está en el cielo, mi madre sigue en Madrid y cuando puedo voy para allá y paso al menos una noche o dos con ella. Vamos a hablar de la lista mundial de la persecución. Este informe empezó a hacerse en el año 1993. Entonces ya llevamos más de 30 años publicando la lista mundial de la persecución. Hablamos de los 50 países principales de la lista, del mundo, que son donde los cristianos sufren persecución. Hay más países, pero no todos entran dentro de los 50 primeros. Entonces solamente ponemos eso. Y desde el año 2021, nosotros tenemos 3 niveles de persecución del que hablamos. Nivel alto, nivel muy alto y nivel extremo. Desde el año 2021, en la lista de los 50 primeros, solo tenemos países con el nivel muy alto o extremo de persecución. Ya no entran los países con un nivel alto de persecución. Y esta es una de las novedades que hemos tenido desde entonces. Vamos a la siguiente. 388 millones de cristianos viven en un contexto de persecución, de al menos persecución alta. 388 millones. Esto es la población de España unas cuantas veces. Ahora he perdido la cuenta, pero creo que son más o menos 7 veces la población de España. Y mirándolo de otra manera, si contamos todas las personas del mundo que se consideran cristianas, ya sean cristianos practicantes o cristianos no practicantes, todos los que se consideran cristianos, 1 de cada 7 de esos cristianos sufren persecución de alguna manera. Casi 5.000 personas perdieron la vida en el año 2025 por seguir a Jesús. 3.600 y pico de iglesias fueron atacadas porque existían en un lugar donde es difícil seguir a Cristo. 4.700 y pico de personas han acabado en la cárcel o arrestadas y posiblemente sin juicio, simplemente por seguir a Jesús. 3.300 personas secuestradas, 5.200 personas agredidas sexualmente o forzadas a casarse con alguien que no era de su creencia, y 224.000 personas desplazadas de sus hogares. Este es el contexto del que estamos hablando. Estas cifras, todas estas cifras, son suficientes para salir en las noticias. Cuando publicamos la lista mundial de la persecución en enero, esto debería ser la noticia principal del telediario, por la importancia que tiene, por la cantidad de personas que afecta. Y los telediarios no prestan atención. No les interesa, porque estamos hablando de cristianos. Por lo tanto, nosotros tenemos una labor muy importante de hacer que esto sea visible. Vivimos en un contexto donde tenemos libertad religiosa, donde se nos respeta, donde se nos permite reunirnos libremente. A veces lo tomamos por sentado. No hace tanto tiempo, de hecho, en mi vida, yo recuerdo tiempos en España donde no había tanta libertad, donde no se podía poner en la puerta de la iglesia cristiana o centro cristiano, ni nada de eso. Había que dejar eso liso, sin poner nada, y dentro se podía poner iglesia evangélica. Pero si no, no se podía hacer. O sea que hemos visto que hay cambios en la vida. Pero no estamos hablando de una situación simplemente, aunque sí incluye,
esa libertad para reunirse, pero es una cosa mucho más grave. Vamos a ver una historia de una persona que vive en el país número 2 de la lista mundial de la persecución. Ese país es Somalia, y vamos a escuchar el testimonio de Awais, que es un cristiano somalí, y él va a darnos algunas indicaciones de cómo es la vida allí en Somalia. Adelante. Los cristianos somalíes se encuentran entre los más perseguidos del mundo. Imagina que estás disfrutando una comida en una cafetería cualquiera y de repente aparece un desconocido y te decapita. Parece imposible que un somalí creyente pueda vivir en Somalia. Awais es un creyente somalí que abrazó la fe cristiana en su propio país. Cuando me convertí, no tenía una comunidad de fe, no conocía a ningún creyente, pero después de 7 años conocí a un joven somalí que también era cristiano. Le conté mi caso, era creyente también, y confió en mí. Nos alegramos muchísimo de habernos conocido. En ese momento supe que había terminado mi soledad espiritual. Juntos formamos una comunidad de creyentes compuesta de 2 personas. Y el Señor añadía más creyentes. Para finales del año éramos 14 en la comunidad. Para un contexto como la Somalia islámica, era una iglesia bien grande. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Pero de los 14 cristianos, ahora solo quedamos 2. Porque en cuestión de 2 años, 12 de ellos fueron asesinados por culpa de su fe. Un día quedé con este hermano que también sobrevivió y le dije: amigo, han descubierto a los otros 12, van a venir también a por nosotros. Recuerdo que mi amigo me interrumpió gritando: es imposible que nos encuentren, nunca nos descubrirán, no te vayas. Le dije que era vital, y llegamos de Somalia y nos refugiáramos en otro país. Me llamo Awais Ali, soy un cristiano somalí. Si me hubiera quedado en Somalia, me habrían matado. Aunque huí de mi país, mi historia no termina aquí. Continúo sirviendo al Señor. Formo parte del equipo de traducción de Biblias, recursos literarios y formación para la alfabetización. Cuando un somalí decide seguir a Jesús, lo primero que más necesita, ante todo, es recibir mucho apoyo y disciplina. La gente pensaba que era imposible que la iglesia somalí creciera a causa de las matanzas, pero lo que antes parecía imposible ahora se ha convertido en una realidad. La iglesia en Somalia está creciendo a pasos gigantes. Tertuliano, escritor apologista cristiano de África del Norte, es conocido por su convicción de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Por tanto, por mucho que nos amenacen y maten, estoy decidido a acabar mi carrera con gozo y nunca volver atrás ni renunciar a mi ministerio. Por favor, ora por nosotros, ora para que sigamos creciendo y prosperando en medio de la persecución. Los colaboradores de Puertas Abiertas apoyan a los creyentes por todo el Cuerno de África, ofreciendo formación en la fe y desarrollo económico sostenible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús de Nazaret, Mateo 19:26. Lee el testimonio de fe imposible de este y otros cristianos en los países más peligrosos del mundo para seguir a Jesús. puertasabiertas.org/imposible. Awais es un cristiano somalí. Él se convirtió
escuchando la radio y allí de esa forma aprendió acerca de Jesús. Creció y maduró en la fe solo, escuchando testimonios en la radio, estudiando la Biblia y demás. Se presentó a alguien que identificó como cristiana y dice: espera aquí y voy a presentarte a otra persona. Y no le dijo nada más, pero esa persona se fue a otro lugar y estuvo orando durante 20 minutos para asegurarse de que Awais era un cristiano auténtico y que no iba a delatarla ni estaba buscando forma de averiguar quiénes eran los cristianos en Somalia. Y cuando ya recibió la confirmación del Espíritu Santo de que sí era una persona que buscaba a Cristo, entonces lo presentó a otra persona. Y ese fue el principio de esa comunidad de 2 personas que crecieron en su fe, llegaron a ser 14 y al final volvieron a ser 2. Ese otro fue el primero de los 14 que fueron asesinados en ese tiempo. Esta es la realidad de Somalia. Seguir a Jesús implica la amenaza de perder la vida. Y esa es la historia que tenemos allí en ese sentido. Si miramos, si puede pasar a la siguiente. La tendencia de la persecución en este último año, los cambios más importantes. África es el centro de todo lo que es la violencia. Hemos hablado de 4.800 y algunas personas que han muerto por causa de su fe. Solo en el país de Nigeria han muerto 3.400 personas por ser cristianas. Y el 80% de todos los que murieron en el mundo murieron en África, ya sea en Nigeria o en otros países. Siria es el país que más ha ascendido en la lista de este año y se debe al cambio de gobierno, a un atentado que se llevó a cabo en una iglesia. Alguien entró con una bomba y con un arma de fuego y empezó a disparar, y luego alguien se tiró encima del que llevaba la bomba y eso ayudó a limitar el daño mortífero de esa bomba. Pero murieron 22 personas en ese ataque y eso hizo que ascendiera la lista de la persecución. Hay iglesias que están siendo empujadas al aislamiento. Esto también puede ser por cuestiones burocráticas. En Argelia, para poder tener una iglesia como esta, donde reunirnos legalmente, hace falta poder demostrar ciertas cosas y hacer una solicitud. Hay un comité de evaluación de lugares de culto que no sean islámicas. Ese comité de estudio nunca se reúne, así que las peticiones que se entregan nunca se evalúan, nunca se responden. Las iglesias no pueden reunirse legalmente. Los cristianos se reúnen secretamente y saben que si son descubiertos pueden ser arrestados. Y viven de esa manera. En China están restringiendo cada vez más la libertad de los cristianos para reunirse. Tienen una preocupación, que la iglesia en China está creciendo de tal forma que hay más cristianos chinos que miembros del Partido Comunista Chino. Entonces, están viendo que si no hacen algo para frenar el crecimiento de la iglesia va a tomar el control del país. Y eso es lo que no quieren. Luego, si miramos quiénes son las personas más vulnerables en el ámbito de la persecución, son las personas que ya sean islámicas, sean hindúes, sean musulmanes, hindúes, budistas, comunistas, los que se convierten
en un contexto de un país donde hay una religión mayoritaria que no sea cristiana, esos son los más sensibles o más vulnerables a la persecución. Y todo esto de la persecución, estamos hablando de cristianos, estamos hablando de personas que se identifican con Cristo, que dicen, yo quiero seguir a Cristo. Nosotros también hemos dicho que yo quiero seguir a Cristo. Y Cristo nos dice que cuando estamos en Él, formamos un solo cuerpo. Y nos pertenecemos el uno al otro. Por lo tanto, nuestros hermanos en la fe que viven en este contexto de persecución son parte de mi cuerpo. Son personas que me pertenecen a mí. Y como bien dijo el pastor esta mañana, que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con esa parte. Y eso es una realidad. Yo me puedo hacer daño en un dedo y eso me afecta a todo el cuerpo. De hecho, mi hijo estuvo cortando madera y sin darse cuenta, en vez de cortar la madera, bueno, además de cortar la madera, cortó una parte de su dedo. Y tuvo que tomar un descanso de varios días para recuperarse. Y estuvo, creo que más de un año, recuperándose del dolor para poder seguir haciendo uso de ese dedo. Él toca la guitarra muy bien y con esa parte del dedo que le cortaron o que se cortó, ya le cuesta más tocar la guitarra. Y entonces esa es una parte triste de eso, pero es una ilustración pequeña de cómo eso de la realidad, de que una pequeña parte de nuestro cuerpo nos afecta al cuerpo entero. Y por eso es lo que estamos diciendo, que la iglesia perseguida, 1 de cada 7 de nuestros hermanos en la fe, sufren persecución. Y tenemos que ser conscientes de ello. Vamos a la siguiente. ¿Qué impacto tiene Puertas Abiertas? Porque claro, yo vengo aquí a hablar de la iglesia perseguida y represento a Puertas Abiertas y estamos haciendo algo. Hemos repartido casi 1.700.000 Biblias o libros cristianos en el ámbito de la persecución. Hemos capacitado a casi o más de 3.250.000 personas para responder ante la persecución y apoyar a otros hermanos. Es muy importante que los cristianos entiendan de dónde viene la persecución y cómo uno se puede preparar para afrontar la persecución, porque es imprescindible que sepamos afrontar la persecución. De hecho, recibimos un mensaje de la iglesia que sufre persecución y nos dijeron una cosa que nos podría llamar mucho la atención. Nos dijeron, no oréis por nosotros, porque si oráis por nosotros, lo que hacéis desde vuestra mentalidad occidental es que vais a pedir que Dios nos quite la persecución. Y eso no es lo que nosotros queremos. No queremos que nos quitéis la persecución. Lo que queremos es que oréis con nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros estamos pidiendo perseverancia para mantenernos firmes en medio de la persecución. Y si oráis con nosotros, lo que vais a hacer es pedir que Dios nos dé esa perseverancia y esa fortaleza. Y esto está muy en línea con la enseñanza de Pablo, porque Pablo, cuando oró por los cristianos en Colosenses, oró para que fueran llenos del poder de Dios conforme a la magnificencia de su gloria. O sea, inmensamente grande. ¿Para qué? Para que tengan paciencia, para que tengan perseverancia, para que puedan permanecer firmes en medio de las circunstancias que les toca. Por eso es tan importante que tengan esa formación y esa enseñanza. Casi 600.000 cristianos beneficiados
con ayuda de emergencia y proyectos de autosostenimiento. En algunos casos ayudamos a los cristianos a poder montar un pequeño negocio y con eso, por lo menos, poder dar de comer a su familia. Casi 800.000 actividades realizadas a través del apoyo jurídico y de investigación. Y más de 700.000 cristianos recibieron apoyo presencial de nuestros colaboradores locales. Intentamos estar allí, donde la persona sufre persecución, para que no lo tenga que sufrir a solas, que se sientan acompañados y que ya sepan que hay alguien que está con ellos y que les pueda fortalecer. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Vamos a la siguiente. Lo que tú puedes hacer es identificarte con los cristianos que sufren persecución. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que te hagas un compañero de oración de la Iglesia perseguida. Y si quieres se puede repartir los folletos. Lo que estamos diciendo es que tú puedes ser una persona que ora. Si buscamos la palabra ora, tiene 3 letras. La O de ora, pues es específicamente eso, una persona que ora, que busca responder orando por la Iglesia perseguida. La R es responder. Hay una necesidad, ahora vamos a hacer algo para ser de apoyo a la Iglesia perseguida. Y este tipo de respuesta puede ser entregar tiempo para hacer de voluntariado, puede ser ver lo que publicamos en las redes sociales y reenviarlo a otras personas que sabes que no saben de ello y que quieres que sepan de eso. Y también puede ser una persona que activa, que responde de una forma activa dando de lo que tú tienes para que nosotros podamos hacer las cosas que hacemos. Eso de repartir 1.700.000 Biblias en el contexto de la persecución cuesta dinero. Dar 3 millones de cursos a las personas cuesta dinero. No nos lo regala a nadie. Y nosotros nos sostenemos casi al 100% de personas como vosotros, como conmigo, de iglesias y alguna fundación, alguna entidad, pero no tenemos apoyo gubernamental. Y eso es por diseño, porque el dinero que viene del gobierno siempre viene con limitaciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y nosotros trabajamos de una forma que predicamos el Evangelio, trabajamos en lugares donde no está totalmente permitido hacer las cosas que hacemos. O sea que a veces estamos en lugares donde es ilegal ser cristiano. Y allí estamos apoyando a los cristianos. En algunos lugares es ilegal tener una copia de la Biblia. Pues les llevamos una copia de la Biblia, aunque sea ilegal. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y por eso hacemos estas cosas. ¿Qué vamos a pedir de vosotros? En el folleto, si lo abrís, voy a coger uno porque así ya lo puedo ilustrar. Gracias. Hay una parte que dice, digo que sí. Cuando dices que sí, le estás diciendo, yo quiero ser un compañero de oración de la Iglesia perseguida. Entonces tienes que marcar si eres hombre o mujer, porque a veces en las iglesias hay personas que tienen nombres que nosotros no sabemos si es de hombre o de mujer. No se puede distinguir con facilidad. Y luego, pues, la dirección. Si vives en un piso, tienes que ponernos no solamente el número de la calle, sino la planta y la puerta, para que podamos tener la dirección entera. Y el código postal hay que ponerlo. Y si no tienes email, no pasa nada, pero el teléfono sí lo podéis poner, por favor, porque si no entendemos vuestra letra, podemos llamaros para averiguar, asegurarnos de que lo tengáis bien. Y también pedimos
escribe con la mejor letra que tengas para que podamos leerlo, porque si no es difícil leerlo. Luego esto se separa y me lo podéis entregar. Yo voy a estar allí donde está la mesa con los libros, que hay algunos libros acerca de la iglesia perseguida, que luego si queréis más información podéis comprar algún libro. Entonces, esto lo rellenáis y me lo entregáis a mí. Y también, como aquí se va a hablar de una ofrenda, pues también, si queréis, además de dar la ofrenda de esta mañana, colaborar con Puertas Abiertas de una forma más regular, aquí hay información para hacerlo. Y entonces, esta es la parte que vamos a tener acerca de lo que es Puertas Abiertas concretamente. Y no os olvidéis de que esto, si Dios os está llamando a haceros compañeros de oración de la iglesia perseguida, pues rellenar esto con la mejor letra posible y entregármelo aquí hoy. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces sentimos una carga, respondemos en el momento, pero si nos lo llevamos a casa y decimos, bueno, ya lo haré y luego lo enviaré, estas cosas acaban llegando a casa, se ponen en algún sitio y se pone un libro o cualquier otra cosa encima y lo perdemos de vista y se nos olvida, y cuando ha pasado un año, ¿este papel de qué era? Y lo tiro. Entonces, para que no ocurra eso, rellénalo hoy y me lo entregas a mí. Pues vamos a hacer una parada, un momento, para cambiar un poco a lo que es la palabra de Dios. Y vamos a orar. Señor, siempre es una responsabilidad muy grande ponerme delante de un grupo de personas para explicar o para hablar un mensaje que queremos que sea un mensaje que sea de tu parte para la iglesia. Y pido que en esta mañana lo que yo vaya a decir, que tú lo utilices. No porque yo sea maravilloso, sino porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que ama esta iglesia, que ama este mundo, y porque tú quieres comunicar algo en esta mañana. Y pedimos que tú guíes en todo lo que vayamos a hablar y escuchar. En el nombre de Cristo. Amén. Yo me sentí muy amado esta mañana cuando entré aquí y quería también traeros este mensaje. Dios te ama. Dios te ama. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, tal. No había una forma de describir hasta dónde llega el amor de Dios. Por eso se usa la palabra tal, porque es tanto que no se puede cuantificar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor no te deja pasivo. El amor lleva a la acción. Por eso dice, por tanto dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es una ilustración, una forma de entender el amor de Dios. Es grande, es grande. Y luego Pablo, en su carta a los Romanos, dice una cosa muy extraña. Dice, hay personas en este mundo que estarían dispuestos a dar su vida por alguien a quien aman. Un padre por un hijo, un marido por una esposa. Ese tipo de ejemplos lo podemos entender. Pero Dios muestra su amor por nosotros cuando nosotros todavía éramos pecadores
Y en el versículo 10 de Romanos dice, éramos enemigos de Dios. Dios muestra su amor por nosotros. Cuando aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Nos amó tanto, usa una palabra que no puede describir hasta dónde llega. Luego dice que nos amó aún siendo enemigos, una cosa que nadie haría. Y luego Jesús, antes de ir a la cruz, dice a sus discípulos, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Iba de camino a la cruz. Y justo después dice, vosotros sois mis amigos. No hay mayor amor. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando yo te digo, Dios te ama, si tú has sentido el amor de alguien, es ese amor multiplicado por la infinidad, para poder quizás empezar a comprender la dimensión del amor de Dios. Es tan grande ese amor de Dios que Pablo tiene que orar por la iglesia pidiendo que sean capaces de comprender hasta dónde llega de altura y de profundidad, de anchura y de longitud, porque es tan grande que no lo podemos comprender. Dios nos ama y nos ama con un amor tan alto que no hay mayor amor que ese. Pero el amor de Dios, como dije al principio, es un amor que lleva a la acción. Pero no es cualquier acción. Es una acción de sufrimiento. Jesús, estando en el cielo, siendo Dios, Filipenses 2 dice que no se aferró a ser igual a Dios, o no consideró el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre, no como un rey, sino como un siervo. Y encima dejó que le mataran. Dio su vida para que todo aquel que crea en él pueda tener vida. Este es el amor que lleva a la acción. Hemos visto que el amor tiene una implicación que quiere decir que puede uno tener que sufrir por causa del amor. Yo creo que prácticamente todos hemos sufrido por amor en algún momento de la vida. Cuando un ser querido está enfermo, cuando perdemos un ser querido, cuando cualquier otra cosa, cuando vemos sufrir a otra persona, a veces cuando son personas que queremos, sufrimos con ella. Y por eso el amor implica, en muchos casos, sufrimiento. Y seguir a Jesús significa estar dispuesto a pasar por lo mismo que pasó Jesús, porque Él nos llama a ese tipo de entrega. Y hemos visto esto en la historia de Lois, que hemos estado viendo en el vídeo. Él vio morir a 12 de sus hermanos en la fe. Y al final tuvo que huir de Somalia. Y que sigue estando en peligro, sigue recibiendo amenazas de muerte, aunque esté viviendo en otro país, pero por el trabajo que está haciendo y por lo que está desarrollando, sigue sufriendo. Y el sufrimiento es algo que nos afecta de muchas maneras. Y Dios, cuando estaba mirando a la persona de Job, solamente es muy interesante entender por qué está Job en la Biblia. Porque
Cuando Dios observó a Job, observó que era la persona que mejor vivía en sintonía con los planes y con el deseo de Dios. Y el diablo viene y dice, claro, él te ama por el interés. Es rico, tiene un buen matrimonio, tiene 10 hijos, no dejas que yo le ataque, te sirve, te ama porque tú le das de todo. Quítale las cosas y ya verás cómo te abandona. Y Dios le dijo, vale, vamos a ver. Job sufre la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud. Sufre el acoso de sus amigos. Sus amigos vienen, lo único que hicieron bien fue estar junto a él unas cuantas horas en silencio. En cuanto abrieron la boca, lo estropearon todo. Y no pararon de acusarle, y además de una forma cruel, de que realmente él era culpable de todo lo que estaba sufriendo. En todo ese sufrimiento, Job clamaba a Dios diciendo, yo no entiendo esto. Todo lo que yo sabía acerca de ti, ahora me parece que no está funcionando. No está siendo real. Y aún así, aunque todo lo que él vivía le negaba lo que él creía, se mantuvo firme en su fe. Al final de la historia, Dios se muestra a Job. Mediante una serie de preguntas, demuestra a Job que hay cosas en la vida que no podemos comprender. Dios tiene un conocimiento mucho más amplio que el nuestro. Nosotros no estábamos ahí presentes cuando Él le dijo, sea la luz, y se formó la luz. No estábamos ahí cuando dijo, el mar puede llegar hasta este punto y nada más. No estuvimos ahí. Y no sabemos muchas cosas de las que Dios sabe en cuanto a la creación. Los mejores científicos de este mundo, hay muchas cosas que siguen siendo totalmente misteriosas para ellos. Hay muchas cosas que no sabemos. Y Dios está diciéndole, hay cosas que no vas a saber nunca, pero tú eres importante para mí. Y Él se mostró a Job y le habló. Y Job, al final de su tiempo de sufrimiento, dice, antes yo conocía a Dios de oídas, ahora lo he visto. Este es el conocimiento al que nos llama Dios. Dios está diciendo que hizo este mundo con la intención de que nosotros tuviéramos esa relación íntima con Él. De hecho, en el Edén, Adán y Eva todas las tardes paseaban con Dios. Imaginaros el poder salir y dar un paseo con Dios, como de tú a tú. Cada tarde, conocerle, escuchar sus intereses y poder hablar con Él y compartir. Y eso era lo que Job estaba intentando descubrir en él. Cuando nosotros llegamos a tener una intimidad con Dios de esa manera, entonces ya nuestra relación con Él es de una forma en que deseamos que otros también puedan conocer acerca de ese Dios con el que nosotros nos relacionamos. Ya no es una cuestión de que, es que tengo que darle a conocer. No, es que es tan importante para mí que yo deseo que este otro también pueda disfrutar de lo mismo y que pueda conocerle. Y claro, lo que Jesús decía, porque Él hablaba de la vida eterna, y Él dijo en su oración en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
y a Jesucristo. No es simplemente conocer de saber que existe, es llegar a conocerlo, a intimar con Él, a descubrir quién es en medio del sufrimiento, cómo nos acompaña en el sufrimiento, cómo nos alienta en el sufrimiento, cómo nos fortalece en los momentos de nuestra debilidad. Y entonces podemos ayudar a otras personas también a conocer a Jesús. Y en ese sentido, Jesús llega a decirnos que la vida eterna consiste en conocerle a Él. Y cuando le conocemos, entonces entramos en esa dinámica que Él también tenía. Porque Él vino desde el cielo para dar a conocer a Dios al mundo. Ahora, Él ascendió de vuelta al cielo y nos ha dejado a nosotros aquí. Y nuestra comisión es darle a conocer al mundo. Dice, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Y tenemos ese mandato de ir y dar a conocer a la gente que Dios existe y que Dios ama este mundo. Y cuando tú amas a Dios de esa manera, eso es lo que ocurre. Tú tienes esa relación íntima con Él y luego le das a conocer a los demás. Esto lo podemos hacer con la gente que nos rodea, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Podemos demostrar el amor por medio de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro testimonio, y podemos ayudar a otras personas a conocer a Cristo. Pero Jesús también, Jesús cuando habló con los discípulos en Hechos decía: seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo lo veo como una serie de círculos que son concéntricos, o sea, tienes tu Jerusalén, todo lo demás, pero son todo cosas que podemos hacer al mismo tiempo, de diferentes dimensiones, pero al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy orando por cristianos que sufren persecución, esos cristianos que están sufriendo persecución en Somalia, en Corea del Norte, en Argelia, en Marruecos, en China, en Colombia, cuando oro por ellos, estoy colaborando con la predicación del Evangelio en esos lugares. Si yo estoy apoyando la obra de Puertas Abiertas en esos lugares, estoy ayudando a fortalecer la iglesia en esos lugares. Y ellos están allí siendo fortalecidos para que ellos puedan ser sal y luz, o sea, dar testimonio de Dios en esos lugares. Por lo tanto, trabajamos juntos para la extensión del reino de Dios y colaboramos los unos con los otros. Por eso, lo que quería decir en esta mañana es, primero, que sepamos que Dios nos ama. Nos ama y nos ama de una forma que es incomprensible. Es un amor que te lleva a estar dispuesto a sufrir por los demás. Y ese sufrimiento te lleva a un conocimiento más profundo de Dios. Y cuando conocemos a Dios, entonces queremos darlo a conocer. Y cuando colaboramos con lo que otros están haciendo, estamos ayudando a llevar ese mensaje fuera hasta de nuestras propias fronteras. Y estamos ayudando a hacer que el mensaje de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Así que, ánimo. Y a amar a Dios y dejar que te ame. Hasta luego.